Hola mis queridos hermanos de la Iglesia Renuevo de Vida. Bueno, desde hoy nuevamente comenzamos a compartir con ustedes transmisiones, los mensajes de las escuelas dominicales para aquellos hermanos que por diferentes situaciones de enfermedad o crisis no pueden asistir presencialmente a nuestras reuniones. Entonces aquí queremos dejar la grabación de todos los mensajes para que puedan seguir edificados. El resto pues los invitamos para que nos sigan acompañando todos los domingos a las 9:30 en nuestro templo con todas las medidas de bioseguridad mientras se nos sea permitido, para seguir allí animándonos y fortaleciéndonos en el Señor. Así que disfruta la palabra del Señor y que ella sea propicia a tu corazón. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Yo te invito allí donde estás a orar y pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de recibir tu palabra, Señor. Ella es viva, es eficaz, Señor. Y te pedimos, Señor, que hable a nuestro corazón, trayendo sanidad, trayendo libertad, Señor, trayendo nuevas fuerzas, trayendo esperanza, Señor, trayendo ánimo, corrigiendo lo que esté torcido, Señor, enderezando lo que está doblado, Dios, oh Dios, y trayendo claridad en medio de la confusión. Hoy te pedimos, Señor, que nosotros podamos caminar tranquilos y confiados, Señor, a la luz de tu palabra y de tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. En estos días estaba viendo una escena de la película Aquaman, este superhéroe del mar, en una película que nos hemos visto muchas veces en nuestra casa por el hecho de tener niños pequeños. Y en una de estas tantas veces observé una escena en donde este superhéroe es inmune frente a un ataque que se está dando en el fondo del mar, en un submarino. Y era todo lleno con efectos y emocionante. Y yo, mientras que miraba esa escena, no pude evitar pensar en que qué bueno tener un poquito de esos superpoderes que hacían inmune a Aquaman a todos los ataques. Y pensar que en estos momentos tenemos tantos ataques, tantas situaciones, somos vulnerables frente a tantas cosas, sobre todo esta crisis que nuevamente vivimos por estos tiempos, por el COVID-19, y que es un virus tan pequeño y somos tan vulnerables. Y yo decía, si tan solo tuviéramos un poquito de esos superpoderes, nos pudiéramos defender de todos los males que nos agobian. Pero luego, reflexionando sobre esta tontería de querer tener esos superpoderes y aterrizándolo a mi fe, entendí que yo también tengo superpoderes. Todos nosotros, los hijos del Señor, tenemos superpoderes. Pero a diferencia de esos superpoderes ficticios de la película que me estaba viendo, ellos no funcionan de la misma forma, ni tampoco nos hacen inmunes a todas las crisis o los momentos difíciles, por varias razones. Una de ellas es porque el Señor utiliza precisamente el dolor para darse a conocer a nosotros, para mostrarse tal cual es. Y aunque nosotros sí somos héroes, nosotros somos héroes en crisis, somos forjados en las crisis, porque a través de ella nos hacemos verdaderos héroes. Entonces, el título de esta reflexión es Héroes en Crisis. Así que, sabiendo que nosotros sí somos héroes y que tenemos poderes, lo que debemos también comprender es cuáles son los límites de esos privilegios que tenemos, para no ir a querer más de la cuenta y de esa forma, primero, no recibir nada, porque estamos excediéndonos. Entonces nos frustramos y nos quejamos. Segundo, nos ayuda a entender, a anhelar lo que no es nuestro. Y también nos hace exponernos imprudentemente. Cuando no sabemos los límites, nuevamente no recibimos nada,
anhelamos lo que no es nuestro y además nos hace exponernos imprudentemente, sin necesidad. Entonces vamos a observar el capítulo 4. Yo les invito a que ahí en su casa busque el capítulo 4 de Lucas. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y allí podemos reconocer por lo menos 3 límites que tenemos aunque seamos hijos de Dios, de un Dios todopoderoso, y aunque así nos sintamos muchas veces inmunes a todo. Porque digámonos la verdad, a veces en inconsciencia creemos que por ser hijos de Dios somos inmunes a todo, que nada nos va a pasar y que todo lo que vamos a vivir es paz, prosperidad, tranquilidad, sanidad, cuando realmente Dios no nos ha prometido esto, ni nos ha dicho que parte de nuestros privilegios es que no vamos a pasar por ninguna situación difícil. Entonces, dice el capítulo 4, versículo 1 y 2, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Si nosotros estudiáramos los capítulos anteriores al capítulo 4, nos damos cuenta que desde la llegada de Jesús, desde su nacimiento, todo fue una sucesión de eventos sobrenaturales, agradables, felices, emocionantes. El anuncio de su nacimiento a sus padres por unos ángeles, también a los pastores por unos ángeles también. Su presentación en el templo, cuando fue llevado al templo pequeño y están los profetas Simeón y Ana. Su crecimiento cuando él se escapó al templo a aprender, y dice el texto en Lucas que él crecía en sabiduría y el favor de Dios estaba con él. Y también el momento cuando se bautiza, cuando está frente a Juan y hay una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado. Nos damos cuenta que es una sucesión de momentos agradables, bendecidos, felices. Y entonces uno piensa, ¿para qué dañar esta cadena de eventos si podemos seguir en esa hilera sin perder la tranquilidad y la felicidad? ¿Para qué dañar todo este camino feliz metiéndose en una crisis? Pues bien, el capítulo 4, versículo dice que después que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado al desierto por el Espíritu. Así que él se metió en la crisis. Ahora, si se iba para la crisis, entonces es porque era necesario que atravesara la crisis. Jesús era un héroe y este héroe necesitaba la crisis. Era el Hijo de Dios, era Dios mismo. No tenía que pasar por momentos difíciles, pero modeló para nosotros lo que deberíamos hacer nosotros en medio de la crisis y nos mostró cuáles son los límites que nosotros tenemos al momento de enfrentarlas. Él se hizo crisis por nosotros. Así que estando en la crisis, nos enseña qué hacer y qué no en medio de ella, y de esta forma conocer nuestros propios límites. Entonces, el límite número 1 que podemos ver desarrollado en este capítulo es que, se llama, pide lo necesario. Entonces leemos en la palabra del Señor en el capítulo 4, del versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Tú eres hijo de Dios, yo soy hija del Señor, pero no necesitamos todo lo que pedimos, ni debemos pedir todo lo que deseemos. El Santiago, en el capítulo 4, versículo 3, dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Muchas veces nuestras peticiones, nuestras necesidades, están colmadas simplemente de deseos egoístas que no necesitamos. Ahora usted me dirá, pero Jesús estaba en el desierto y tenía hambre, y el diablo le está ofreciendo convertir las piedras en pan.
aunque aparentemente era una necesidad de Jesús, él le responde al diablo diciéndole que no solo de pan vive el hombre. Él tenía claro, y Jesús sabía, que si iba a un desierto iba a pasar por hambre. Y tenía claro que no iba a necesitar el pan. Por lo tanto, cuando el diablo le hace esta tentación y le sugiere que haga este milagro, además, para ratificar su identidad de hijo, él le dice, yo no lo necesito. En estos momentos, aunque tengo hambre, no tengo la necesidad de convertir las piedras en pan. Así que es muy necesario que nosotros entendamos que aunque somos hijos del Señor y aunque tenemos privilegios, no necesariamente el Señor tiene que darnos todo lo que nosotros pidamos, o nosotros debemos pedir a Él todo lo que deseemos. Aun cuando la palabra dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero ese texto está dentro del contexto de alinear nuestros deseos con los deseos del Señor. Es allí cuando el Señor entonces responde la petición de nuestra oración, cuando realmente va acorde a una verdadera necesidad. Eso lo entenderás en intimidad con el Señor y en conocimiento con el Señor. El segundo límite que se encuentra en este pasaje es: no necesitas fama, fortuna o riquezas. Tú estarás pensando, soy hijo del Señor, debo ser próspero, porque eso demostraría que soy hijo del Rey. Pero aquí el Señor está diciendo que le está respondiendo al enemigo, que para poder vivir una vida en plenitud no eran necesarias estas cosas. Leamos lo que dice el capítulo 4 desde el versículo 5 al 8. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió, las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Eres hijo de Dios, pero esto no significa fama, poder, fortuna. Significa adoración. Eres realmente exitoso y pleno cuando entiendes que adorar a Dios es tu única misión. Por esa razón Jesús no cedió a la tentación de obtener fama y riqueza, porque Él sabía que su único objetivo en la vida era vivir en adoración a Dios. ¿Y qué es vivir en adoración a Dios? Es vivir en sintonía con su voluntad. Es vivir en una vida de quebrantamiento, de sumisión, de dependencia del Señor. Vivir para cumplir los propósitos del Señor sobre la tierra. Y con eso basta. Y cumplir con los propósitos del Señor no necesariamente, no es que no se pueda ni que no lo debas tener, pero no necesariamente va a traerte fama, fortuna y riqueza, porque eso no es lo que te ayuda a ti a sentirte pleno. Y si tú crees que para salir de tu crisis eso es lo que tú necesitas solventar, entonces te vas a quedar en la temporalidad, en aquello que se daña, pero que a la final no trae saciedad al alma. Adorar es tu verdadero éxito. Y si tú lo haces todos los días, si todos los días caminas en adoración, tú todos los días vives en éxito y en victoria porque haces la voluntad del Señor. Y el tercer límite que encontramos en este capítulo es: no te pases, sigue siendo malo. El versículo 9 hasta el verso 12 nos dice de la siguiente forma: entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a pruebas al Señor tu Dios. Tú y yo somos hijos del Señor, pero eso no significa que tengamos cuerpos gloriosos.
En estos momentos no lo tenemos. Lo tendremos, sí, cuando estemos en la eternidad con el Señor. Así que sí, seguimos siendo humanos. Seguimos siendo vulnerables a las situaciones de la vida, a enfermarnos, a que en algún momento se nos afecte cualquier parte de nuestro cuerpo, que vivamos alguna situación familiar, que vivamos alguna situación social, porque seguimos siendo humanos. Así que tú, como sigues siendo humano, eres un héroe, pero humano, cuídate. Exponerse conscientemente al peligro avisado es tentar a Dios. Y aunque la palabra sí dice que el Señor nos guarda, que el Señor nos protege, hay cosas de las que conscientemente nosotros nos debemos cuidar, porque el Señor no va a hacer por nosotros lo que a nosotros nos corresponde hacer. Hay muchos momentos en el que usted ni siquiera se ha dado cuenta y el Señor le ha guardado y le ha protegido, y Él ha cumplido su palabra de estar rodeándole en todo momento. Y usted ni siquiera lo ha notado. Algunas veces se ha dado cuenta y ha dado el testimonio cómo el Señor milagrosamente, sin usted poderse salvar en ese momento, en una situación difícil, Dios le guardó. Pero eso no significa que cuando conozcamos conscientemente muchas situaciones peligrosas nos expongamos, porque el Señor dice en su palabra que Él nos guarda. Cuando lo estás haciendo de esa forma, estás tentando al Señor. La conclusión es que nosotros estamos en tiempos de crisis, y sé que muchos, para aliviar sus crisis, piden cosas, y no digo que no lo debamos hacer, pero hagámoslo con la claridad de que no todo lo que vamos a pedir es lo que nosotros necesitamos. Otros creen que saldrán de su crisis si tienen abundancia económica, fama, poder, pero realmente la obtendrán si solo entienden que lo que necesitan es adorar y rendir la vida al Señor. Lo demás es arandela si el Señor quisiera otorgar. Si no, ya fue suficiente porque cumpliste con tu propósito de vida. Y otros creerán que nada les va a pasar porque son hijos de Dios. Y sí, es cierto, eres hijo, pero no tienes aún un cuerpo inmune, glorificado e inmortal. Eso solo lo tiene Aquaman y eso en la película, porque en la vida real es un mortal más. Así que nosotros debemos cuidarnos de todo lo que conscientemente nos concierne. Lo demás no es demostrar el poder de Dios, sino tentar a Dios. Nosotros tenemos claros que somos hijos del Señor. Yo tengo clara que soy hija del Señor y que sí, soy una héroe, pero una héroe que va a vivir en crisis para realmente ser una héroe auténtica y genuina. Lucas escribe este evangelio para una cultura cuyos estándares eran elevados. Lo escribe para los griegos, para demostrar, los griegos hablaban de la perfección del hombre. Entonces, Lucas viene a mostrar a Cristo como el hombre perfecto que sobrepasa los estándares del ser humano. Pero está hablando la perfección dentro de los verdaderos estándares, no aquellas que no recibe situaciones difíciles, que no le pasa nada, sino la perfección que nos hace crecer y nos hace ser hombres fuertes, firmes y capaces, aunque seamos vulnerables frente a la vida. Hoy tal vez nosotros no seamos griegos, pero si albergamos en nuestra mente y corazón la filosofía del hombre perfecto, que nada le debe pasar, caminamos en su mismo pensamiento errado y que nada tiene que ver con el hombre perfecto que nos describe el Dios soberano, un hombre que vive en crisis pero dependiendo del Señor. Entonces es necesario comprender a través de Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, cuál es la verdadera perfección y los límites de ella. Hoy es necesario que nosotros entendamos esos límites para que no nos hayamos frustrado creyendo cosas que, aunque están escritas, no son como las definimos. El diablo
utilizó la Biblia, pero inapropiadamente. Es cierto que somos héroes, pero héroes que también padecen, que tienen necesidades, pero que saben qué es lo que realmente nos hace fuertes, plenos e inmunes en medio de nuestra propia vulnerabilidad. Así que, mis queridos hermanos, nosotros somos héroes en crisis, porque solamente a través de las crisis conocemos a nuestro Señor, conocemos nuestros privilegios genuinamente y podemos depender de Él en medio de ellas. Que el Señor te bendiga.